Buenas noches, compañeros y docente. Mi nombre es Diego Fernando Díaz Betancourt y estamos, pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la norma ISAAR CPF. ¿Qué significa la norma ISAAR? Es la norma internacional sobre encabezamientos autorizados archivísticos para entidades, personas y familias. Esta norma sirve básicamente pues, como guía para elaborar registros de autoridad de archivos, proporcionan descriptores de entidades, instituciones, personas y familias, asociadas a la producción y a la gestión de archivos. Se trata de un complemento de la ISAT-G, en cuya introducción ya se contempla para controlar los puntos de acceso. Es decir, la que controla los puntos de acceso es la ISAAR. También es un encabezamiento autorizado archivístico elaborado y puede servir para controlar la forma del nombre y la entidad de cualquier entidad, persona o familia, mencionada en cualquiera de los puntos de acceso de una unidad de descripción. La norma como tal se estructura en tres áreas. Una es el área de control de autoridad, que establece el encabezamiento de la autoridad y proporciona conexiones con otros encabezamientos, o sea, me permite conectar los encabezamientos o los temas que manejamos. El área de información, que proporciona la información de importancia sobre entidades, familias y personas, pues digamos que es la parte gruesa de la descripción como tal. Y el área de notas, que documenta la creación y el mantenimiento del registro de las autoridades. Este campo es como, esta área va más enfocada como a las notas que hacen los archivistas. Entonces, ¿qué características tiene la ISAAR? Los elementos de un registro de autoridad básicamente son cuatro. Uno es la identificación, que establece la información concerniente a la entidad. Pucha, no es que no alcanzo. Vamos a hablar un poco de las características de la ISAAR. Primero que todo vamos a hablar sobre, digamos, los elementos que componen un registro de autoridad, los cuales son cuatro. Uno es la identificación, la cual establece la información concerniente a la entidad descrita y define los puntos de acceso autorizados, como lo son el tipo de entidad, la institución, si es persona, si son familias, el nombre, las formas normalizadas y pues digamos que otros aspectos identificadores. La segunda parte que compone es la descripción. Esta pues proporciona información concerniente a la naturaleza, el contexto y actividades de la entidad descrita. Digamos que contiene todo el tema que tiene que ver con fechas, estatuto jurídico, funciones o actividades, atribuciones. También pues, tiene que ver mucho con el tema de la estructura, digamos que la estructura orgánico-funcional de la entidad, o la genealogía y el contexto. La tercera parte se refiere a la relación, que se refiere a los vínculos entre instituciones, personas y familias. Estas se relacionan para registrar el nombre o identificador, la naturaleza, el tipo de relación y las fechas en que se dio esa relación. Y el cuarto elemento es el control, que proporciona referencias al trabajo archivístico
para consignar el identificador del registro de autoridad y de la institución. También tiene las reglas y convenciones, el nivel de detalle de la descripción y las fechas de creación o revisión de lo que se está describiendo. También contiene las fuentes de donde se saca y las notas de las que estábamos hablando anteriormente. Digamos, todos los elementos cubiertos por estas reglas generales son útiles para elaborar un registro de autoridad, pero digamos que esencialmente se consideran importantes o que nunca deben faltar las siguientes, como son el tipo de entidad, que es el elemento 5.1.1, ya ahorita lo vamos a ver en un ejemplo que vamos a materializar. La forma autorizada del nombre, que es el elemento 5.1.2, las fechas de existencia, que es el elemento 5.2.1, y el identificador de registro de autoridad, que es el elemento 5.4.1. Estos elementos básicamente digamos que son los que tienen como la información básica. Si ustedes analizan un poco, es lo que nosotros ponemos en las carpetas cuando las estamos nombrando. Digamos que es como lo básico que debe tener un archivo. Bueno, otras características que tiene la norma es que esta norma pues ha sido elaborada para utilizarse conjuntamente con la norma ISAT-G, que es la norma internacional general de descripción archivística, y con las normas nacionales de descripción archivística. Cuando se utilizan estas normas en conjunto dentro de un sistema o un red de control archivístico, se vinculan los registros de autoridad a las descripciones de los documentos de archivo y viceversa. Esta norma ha sido concebida para ser utilizada junto con reglas y normas nacionales, o sea, se pueden usar en conjunto con las normas nacionales. O sea, a pesar de que esta es una norma internacional, permite usarse en conjunto con las normas nacionales de cualquier país que la esté implementando, que la esté acogiendo. Entonces, por ejemplo, los archivistas se pueden guiar por sus normas nacionales para decir qué elementos pueden repetirse, y en muchos países los sistemas de descripción archivística exigen una única forma autorizada en el nombre de una entidad determinada, mientras que en otros países se pueden elaborar pues más de un nombre para una misma entidad. Entonces lo que se puede es jugar con ese tipo de determinaciones. Esta norma, digamos que tiene o sea, se relaciona con otras normas internacionales, pues como lo son la ISAT-G, que lo estábamos viendo ahorita, que es la norma internacional general de descripción archivística. Tenemos la ISO 639, que nos da los códigos para la representación de nombres e idiomas. Tenemos la 690, que nos da las referencias bibliográficas. Tenemos la 690-2, que nos da la referencia bibliográfica y además en documentos electrónicos. Tenemos la ISO 999, que habla sobre información y documentación. La ISO 2788, que nos da las directrices para el establecimiento y desarrollo de un tesauro. La 3166, que nos dice cuáles son los códigos para la representación de nombres y países. Y tenemos también la 5963, que nos da los métodos para examinar los documentos y determinar sus materias
y seleccionar los términos de indexado. Bueno, también tenemos la ISO 15489 que nos da la información, nos habla sobre administración de registros. Entonces, pues básicamente esta norma es más de aplicar, uno la entiende más cuando la comienza a aplicar. Entonces, pues vamos a ver como un ejemplo y vamos como a explicar qué dice cada ítem de este ejemplo que vamos a ver, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, el ejemplo que vamos a ver, entonces tenemos, se dividen básicamente dos partes, que es el elemento, pues digamos que esta parte es la nombrada 5, creo que es lo que estamos hablando ahorita, que son los elementos de un registro de autoridad. Entonces tenemos el 5.1.1 que dice que es el tipo de entidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ítem? Entonces es indicar si la entidad que se está describiendo es una institución, una persona o una familia. En este caso, entonces pues, es una institución. Tenemos el 5.1.2 que nos habla de formas autorizadas del nombre. Entonces pues básicamente se usa para crear un punto de acceso normalizado, o sea que esté estandarizado, que identifique de manera unívoca una institución, persona o familia, o sea que nos permita establecer realmente a quién pertenece este elemento descrito. Tenemos también el 5.1.5, perdón, que habla sobre las otras formas del nombre. Entonces pues aquí básicamente se registra cualquier nombre existente en la institución, persona o familia que no se haya mencionado en ningún otro lugar o área de identificación. Entonces digamos que aquí nosotros tenemos el 5.1.2 que es el del Consejo de Guerra, pero entonces también tiene otros números, otros posibles nombres. Entonces tenemos el Consejo de Guerra, tenemos el Consejo de Guerra y Marina, tenemos el Consejo de... no alcanzo a leer eso. Tenemos el Supremo Consejo de Guerra y pues entre otros nombres. Seguimos con el 5.2 que es el área de descripción. Digamos que el área de descripción, pues el objeto es describir la historia, las funciones, el contexto y actividades de la institución. Si es una institución o si es una persona o si es una familia. Entonces, esta tiene el 5.2.1 que son las fechas de existencia. Hablamos del 5.2.1 que son las fechas de existencia, cuyo objetivo es registrar las fechas de existencia de la institución, persona, familia, la fecha en la que existió la institución, persona, familia que estamos registrando. Tenemos también el 5.2.2 que nos habla sobre la historia. Entonces pues aquí la idea es proporcionar un resumen de la historia de la institución, persona o familia. Tenemos el 5.2.3 que nos habla de los lugares. Entonces aquí pues lo que nosotros hacemos es indicar los principales lugares o pues el ámbito territorial donde la institución, persona o familia tenía su sede o vivía o residía de forma habitual, o lo que tenía como pues un tipo de vinculación, o sea un lugar físico como tal. El siguiente ítem es el 5.2.4 que nos dice el estatuto jurídico, que nos indica el estatuto jurídico pues, de la institución. Tenemos el 5.2.5 que nos habla de las funciones, ocupaciones y actividades, que básicamente nos dice, o en esta parte se plasma
las funciones, ocupaciones y actividades realizadas por la institución, persona o familia, según sea el caso. Tenemos también entonces el 5.2.7, que nos dice, habla sobre la estructura interna o la genealogía, si es el caso, pues digamos que para personas o familia, nos habla de genealogía. Para el caso de instituciones, pues habla de estructura interna. Y pues el objetivo de aquí es describir o representar la estructura administrativa interna de una institución con la genealogía de una familia, como lo venía indicando. Tenemos también el 5.2.8. Ya, yo ya estoy grabando. Bueno, entonces seguimos con el 5.2.8, que es el contexto general en el cual se ofrece información significativa sobre el contexto social, cultural, económico, político, histórico, pues en que la institución, persona o familia vivía o estaba activa. Sigue el ítem 5.3, que es el área, digamos, el área de relaciones, el que hablamos que es el área de relaciones, cuyo propósito es describir las relaciones con otras instituciones, personas o familias que han sido descritos en otros registros de autoridad. ¿Sí? O sea, digamos que esta es la conexión con otros registros que hayan sido descritos en otro tiempo. Tenemos entonces el 5.3.1, que nos habla de los nombres identificadores de las instituciones, personas o familias relacionadas, cuyo objetivo es pues registrar los nombres y todos los identificadores de las entidades relacionadas para establecer un enlace entre el registro de la autoridad y las instituciones, personas o familias relacionadas. Tenemos el ítem 5.3.2, el cual nos habla sobre la naturaleza de la relación, que aquí básicamente identificamos la naturaleza general de la relación entre la entidad que se está describiendo y otra institución, persona o familia. Tenemos el ítem 5.3.3, que es la descripción de la relación. Y aquí básicamente lo que hacemos es proporcionar una descripción específica de la naturaleza de la relación. Tenemos también el ítem 5.3.4, que nos da las fechas de relación, las cuales indican pues, las fechas de duración de la relación mantenida con otra institución, persona o familia. Esto va muy de la mano de la ISO 8601. Entonces, seguimos con el área de control, que es la 5.4. Tenemos en el área de control entonces el identificador del registro de autoridad, que es el 5.4.1, en donde nosotros identificamos el registro de autoridad de forma unívoca dentro del contexto en el que se va a utilizar. Y tenemos el identificador de la institución, que es el 5.4.2, en el cual plasmamos el servicio responsable de la creación del registro de autoridad. Tenemos también el 5.4.3, que son las reglas o convenciones que se aplican al registro, que básicamente pues, se especifican las reglas o convenciones nacionales e internacionales aplicadas en la creación del registro pues, que estamos aplicando. Tenemos también el 5.4.4, que es el estado de elaboración, que indica el estado de elaboración del registro de autoridad de forma que los usuarios puedan entender la situación actual de este. En este caso pues ya pues, es finalizado, por eso se pone finalizado. Tenemos también el 5.4.5, que describe, pues, habla sobre el nivel de detalle. Entonces aquí se indica si el registro de autoridad tiene un nivel de detalle básico, si es parcial o si es completo. En este caso pues, se usa la opción de completo. Tenemos el 5.4.6, que nos habla de las fechas de creación, revisión o eliminación,
en donde indicamos cuándo se ha redactado, revisado o borrado el registro de autoridad que estamos en este momento describiendo. Y tenemos también el ítem 5.4.7 que nos habla de las lenguas y escrituras, en el cual pues nosotros básicamente colocamos como las lenguas o escrituras utilizadas en la elaboración del registro de autoridad, o sea, en qué idioma lo estamos escribiendo o qué idioma está escrito el expediente que estamos describiendo. Tenemos también el 5.4.8 que nos habla de las fuentes. Entonces aquí pues consignamos o registramos las fuentes consultadas para la elaboración del registro de la autoridad, de dónde sacamos la información. Y el 5.4.9 que nos habla sobre las notas de mantenimiento, que básicamente nos dice, pues aquí documentamos la elaboración y los cambios realizados en el registro de autoridad. Eso es básicamente, habla sobre la primera parte, que es lo del 5. Ahora vamos a hablar sobre la segunda parte, que pues habla sobre la relación de instituciones, personas y familias con documentos de archivo y otros recursos. Entonces, pues los registros de autoridad de archivos se crearon en un principio para documentar el contexto de producción de los documentos de archivo. Estos tienen pues también otros ítems que están descritos, y tenemos en este caso pues para el ejemplo el 6.1 que nos habla sobre los identificadores y títulos de los recursos relacionados. Aquí se identifican de forma única los registros relacionados y se establece un vínculo entre el registro de autoridad y la descripción de los recursos relacionados cuando existan. También tenemos el 6.2 que habla sobre los tipos de recursos relacionados, pues que básicamente aquí se identifican los tipos de recursos asociados a los que se están haciendo referencia. Tenemos el 6.3 que nos habla sobre la naturaleza de las relaciones, que básicamente nos pide identificar la naturaleza de las relaciones entre la institución, persona o familia y los recursos relacionados. Y tenemos también el 6.4 que habla sobre las fechas de los recursos relacionados y o relaciones, que nos proporciona cualquier fecha pertinente relativa a los recursos relacionados con las fechas de relación entre la institución, persona o familia, y los recursos relacionados. Aquí también se debe pues como indicar el tipo de relevancia de esta referencia. Entonces pues básicamente pues eso es todo lo que les quería comentar. Les decía pues al principio que esto es un tema más como de aplicar. Es bueno hacer un taller de descripción para entender un poco más todo este tema, y espero haber sido de mucha ayuda. Muchísimas gracias, compañeros y docentes.